En otro tema, aquí en Noticias 24, la Superintendencia de Salud emitió una circular para que las ISAPRES ajusten los planes de sus afiliados y determinen las deudas. Profundizamos en este tema a esta hora con el Superintendente de Salud, Víctor Torres. Superintendente, gracias por su tiempo y conversar con nosotros desde el Congreso Nacional. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo está? Muy bien. Ahora, un poco haciendo un resumen de lo que ha sido también parte de sus declaraciones, el punto de prensa para explicar los detalles de lo que es el proceso para cumplir el fallo de la Corte Suprema con respecto a tabla de factores. No solamente la deuda, también hay otros elementos como por ejemplo lo que sucede con los planes. Ahora, en el primer punto, la deuda, un mes para presentar los planes de pago por parte de las aseguradoras, prorrogable a un mes. Me imagino que hasta ahora todavía no se ha presentado nada por parte de las ISAPRES, ¿no? Todavía es muy luego, me imagino. Bueno, efectivamente, si usted me permite, Nicolás, explicar una cosa antes. Vamos. A partir del 1 de septiembre, recordemos que todos los planes se ajustan a la tabla única de factores de la Superintendencia. Por lo tanto, todos los planes que tenían tablas antiguas van a ser notificadas a las personas, los cotizantes, antes del 31 de agosto, que se va a modificar estos planes. Y lo segundo, todos aquellos que están pactados por bajo el 7% van a quedar en el 7%, pero las ISAPRES tienen que ofertar mayores beneficios o coberturas adicionales. Eso es lo primero que va a ocurrir en septiembre de este año. Lo segundo dice relación con su pregunta. Las ISAPRES tienen 30 días desde el viernes pasado que emitimos la circular IF número 470 y pueden prorrogar 30 días más si así lo requieren para presentar su plan de ajuste y pago, digamos, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente hasta la fecha no hemos recibido ninguno de ellos. De ahí, digamos, una vez que entreguen estos planes, nosotros debemos revisarlo formal en 5 días y traspasárselo a evaluación al Consejo Consultivo, que es la entidad que está justamente votando en este momento el Senado. Sí, expliquemos un poquito eso, el rol que va a tener el Consejo Consultivo, porque estas propuestas de las aseguradoras, de las ISAPRES, pasan por el check, digamos, de la Superintendencia, pero también de este órgano. ¿Por qué existe este Consejo Consultivo? Bueno, la idea es que pueda haber una evaluación que permita, digamos, poder hacerse una idea mucho más global en términos técnicos de lo que están proponiendo las ISAPRES. Ahora, en todo caso, este consejo tiene esta connotación de ser consultivo y finalmente es la superintendencia la que evalúa si se están cumpliendo con aquellos parámetros que establece la ley y las sentencias de la Corte, considerando evidentemente la opinión de este consejo. Ahora, esa opinión, digamos, tiene 30 días el Consejo para poder emitirla y luego la Superintendencia dice si acepta o si requiere una modificación para que hagan la ISAPRES a su plan original. Ya. Haciendo un punto, y creo que es súper importante esto en términos de información para quienes nos ven, Superintendente Torres, porque muchos ya pensaban que a partir de este lunes, o de hecho cuando fue promulgada la ley corta de ISAPRES, o cuando ya se emitió la circular por parte de la Superintendencia, comenzaba el proceso para averiguar, por ejemplo, como afiliado o afiliada, cuánto era la deuda y si había una deuda con uno, porque ojo, todos los afiliados, algunos tienen y otros no. Hay un número importante ahí que por supuesto se van a ir viendo en el camino. A partir de septiembre, eventualmente, ahí ya empezarían los pagos, pero falta un proceso todavía. Eso es importante reiterarlo. Claro, ahí tenemos que ver cuánto se demoran las ISAPRES primero en presentar sus planes, luego obviamente la evaluación del Consejo y ver si es que son aceptados estos planes finalmente o requieren algún tipo de revisión secundaria, o sea, si tienen que hacer alguna modificación. Entonces esto se podría extender un poco más incluso. Claro. Ahora, por eso dábamos la primera información, ¿no? Que lo que tenemos claro ya en septiembre es el ajuste de las tablas de factores. Eso va sí o sí en septiembre. Sí, y además lo del 7% que coinciden ambas cosas porque así lo estableció la ley y ya la circular también lo dejó a firme. Entonces, lo otro es un proceso que está dinámicamente avanzando y apenas estén aprobados los planes de la ISAPRES vamos a poder saber efectivamente cuánto es la deuda, a quienes se les debe y a quienes no. Y las ISAPRES tienen un plazo para informarle a las personas si es que son acreedores de deuda o si no lo son. Voy a volver a ese punto, pero quiero centrarme unos minutitos en lo que va a suceder sí o sí, como usted bien decía, Superintendente, a partir del 1 de septiembre, que es el ajuste, la modificación y finalmente cómo quedan los planes con la tabla única de factores. Ahora, la información por parte de las ISAPRES para los afiliados, para las afiliadas, ¿cuándo comienza en términos de cómo queda mi plan? Para decirlo en pocas palabras, digamos. No, ellos ya tienen hasta el 31 de agosto la instrucción para empezar a informarle a todas las personas que tienen tablas de factores antiguas que se les va a aplicar
esta tabla nueva, ¿ya? Una vez que se le ha informado, las personas pueden de eso traducir una rebaja en sus pagos o eventualmente mantener lo que estaban pagando con anterioridad, ¿ya? Esto indistintamente del efecto que después pueda tener esta prima adicional que hay que calcularla en el plan de ajuste y pago posterior. Pero esta información la tienen que entregar las ISAPRES a las personas antes del 31 de agosto. Ahora, usted daba un punto que es súper importante. Aquellos quienes no... el plan, digamos, lo voy a decir muy simple, me pido disculpas, es muy pedestre, pero que les cuesta menos que el 7%. Ahí la ISAPRE va a tener que ofrecer mayores prestaciones, potenciar, digamos, ese plan. Eso es bien personalizado. ¿Cómo también se va a dar en términos de la información y la aceptación o no que tiene que tener el afiliado al respecto o las modalidades, sistemas que se puedan aplicar? Bueno, efectivamente, una vez que las ISAPRES comunican esta situación y ofrecen estos nuevos planes, o sea, estos beneficios adicionales, cobertura adicionales o un plan distinto también podrían ofertar, pero que tenga 6 meses de antigüedad comercializado, las personas tienen desde ese momento hasta 6 meses después para poder hacer algún tipo de cambio, modificación, renunciar a ese plan, etcétera. O sea, se da una prórroga indistintamente que empieza a regir a partir del 1 de septiembre esta normativa, ¿ya? La gente igual se puede generar algún tipo de oposición durante un periodo de 6 meses posteriormente a la entrada en vigencia de esto, ¿ya? Pero lo importante es que la gente pueda leer e informarse cuáles son los beneficios, ¿no? Porque los beneficios tienen que ser reales, no sacamos nada con tener, no sé, un plan de alguien que vive en Arica con una mejor cobertura en Punta Arenas, no tendría sentido, digamos, ¿no? Claro, o por ejemplo, lo que puede suceder con tipo de prestaciones en términos de cobertura, dependiendo de la edad que tenga, joven, adulto mayor, adulto joven, o sea, hay varias diferencias, va a depender de cada uno. Ahora, importante eso, usted me señalaba, tiene un plazo de 6 meses. ¿Qué pasa si el afiliado o la afiliada no responde? ¿Ahí hay una respuesta por omisión, digamos, para la ISAPRE? Claro, si la persona no responde y no reclama después de 6 meses, se entiende aprobado por la persona ese plan, pero con los beneficios que originalmente la ISAPRE ofertó. O sea, siempre va a ser con algún tipo de beneficio adicional. Claro, eso es importante, pero igualmente el llamado, por supuesto, a estar atento a través de correo electrónico, carta certificada, me imagino que también es una opción de las ISAPRES que tienen que comunicarse con sus afiliados y entregar la situación, insisto, personalizada, no un marco general, digamos, de lo que va a suceder a partir del 1 de septiembre. Sí, efectivamente, cada una de las personas tiene que ir revisando aquello que le vaya informando la ISAPRE, ya sea por esta nueva tabla de factores y ver si es que tiene un nuevo precio o no, o en el caso de los que tienen pactado planes por menos del 7%, cuáles son los beneficios adicionales, o eventualmente después, si es que en el plan de pago, digamos, les corresponde o no algún tipo de devolución, cuál es la forma que se le está ofertando, etcétera. Todo eso es importante que la gente tenga claridad y en la medida en que vaya avanzando, obviamente en el tiempo vamos a poder ir informando de mejor manera. Superintendente, recordemos también, y vuelvo al punto inicial, lo que es los planes de pago. ¿Cuáles van a ser las modalidades que por ley están habilitadas las ISAPRES, las aseguradoras, para ofrecer a su afiliado en este caso? Sí, recordemos que la Corte Suprema fija el primer parámetro, ¿no?, que es la realización de estas devoluciones por la vía de los excedentes. ¿Ya? Esto significa que las personas van a tener una cuenta corriente en la ISAPRE, no en el banco, en la ISAPRE, ya con un monto que se va a ir otorgando mensualmente, ¿ya? Y que las personas pueden utilizar para la compra de medicamentos, para pagar algún tipo de prestación que no esté cubierta por su plan, para copagar, para pagar préstamos que tengan con la ISAPRE, etcétera, ¿no? Eso es lo habitual, pero además esta ley permite dos cosas más. Uno, que es la emisión de bono de deuda. O sea, una ISAPRE puede decirle yo le debo 100, le paso un bono que vale 100 y usted lo transa en el mercado. O lo segundo es el pronto pago, ¿no? Y esto es que la ISAPRE le oferta a usted pagar por anticipada la deuda que tiene, ya con una tasa de descuento que tiene un máximo establecido también por la ley y que nosotros tenemos que supervisar. Elemento importante. Estoy bien en el detalle, vamos a ir conversando más adelante para también que la información sea bien precisa como usted la está entregando, superintendente, pero hay una cuenta corriente, pero no de instituciones bancarias, es de la misma ISAPRE, que de hecho técnicamente ya funcionan en base a los excedentes como a algunos les toca recibir cada cierto tiempo, ¿no? Sí, efectivamente es este mismo tipo de cuenta corriente. Ahora, incluso aquellas personas que ya tengan una cuenta en la ISAPRE de excedentes van a tener una segunda cuenta
con no es la estos misma. excedentes adicionales. Es que en este caso, ¿por qué se separó? Es porque los excedentes que se han generado, nosotros los supervigilamos de una forma y esta otra deuda la tenemos que supervigilar aparte para que no se mezclen los excedentes. Entonces, aquellos que ya tienen una cuenta van a tener una segunda cuenta. Esto es Los que no importante. tienen cuenta, claro, y los que no tienen cuenta van a tener una cuenta obviamente disponible para ello. Ahora, insisto, no es la totalidad de los usuarios del sistema, es un grupo determinado. Vamos a eso, porque no es la totalidad de los usuarios del sistema. ¿En cuánto se está cifrando a aquellos quienes tendrían que pagarse esta deuda y por qué razón? Para entender también de que no todos los que son actualmente afiliados o fueron afiliados de ISAPRE estarían dentro de este grupo. Claro, son como 650.000 cotizantes, incluyendo alrededor de 100.000 que se han ido del sistema, pero que también son acreedores. Recordemos que esta deuda se genera porque la Corte Suprema lo que establece es la aplicación de esta tabla única de factores. Por lo tanto, aquellas personas que al colocarle la tabla única de factores se les genera una reducción, se deduce de esta reducción que toda esa diferencia se cobró de más. Por lo tanto, se tiene que devolver desde abril del año 2020 hasta agosto del año 2024 toda esa diferencia que mensualmente se fue cobrando y así se genera la deuda. Ahora, como no todos los contratos generan esta diferencia a favor, no todas las personas entonces van a ser acreedores de esta deuda. Se emitió esta circular. ¿Hay otras circulares que va a tener que emitir la superintendencia en base también a lo que fue ya, no me meto en la discusión, pero sí en la ley corta de ISAPRES que fue promulgada recientemente? Habíamos nosotros primero instruido la circular IF 468, que fue la primera instrucción que da como plazo septiembre para poder establecer el uso de la tabla única de factores, y esta 470, que ya viene con el grueso de toda la información que establece la ley corta, porque tuvimos que esperar que esta se publicara en el diario oficial. Y vamos a ir viendo si efectivamente se requiere precisar, modificar algún otro tipo de elemento, obviamente lo vamos a hacer. Sin embargo, hoy día el grueso importante de la ley está ya expresada en esta circular. En los minutos que nos quedan, superintendente, dejemos llevarlo al tema general, digamos, del sistema. Primero que todo, a partir del 1 de septiembre, con esta tabla única de factores, ¿qué hito se marca, digamos? Tuvo que pasar por judicialización, tuvo que pasar por un fallo de la Corte Suprema, toda una discusión, lo hemos conversado aquí mismo en el estudio con usted, pero a partir del 1 de septiembre ya no hay vuelta atrás en un punto que es bien medular del sistema de ISAPRES, ¿no? Sí, si uno observa las tres materias que se han judicializado habitualmente en el sistema de ISAPRE, las tres materias quedarían de alguna forma u otra subsanadas a partir de las sentencias de la Corte y evidentemente de la ley corta. Primero, lo que es la adecuación precio-base ya tiene una fórmula de cálculo ya que ha sido hasta el momento validada, digamos, por los tribunales de justicia, y por lo tanto da una certeza de cómo se debe calcular para evitar el alza arbitraria, porque todos los años entendemos que existe entonces la posibilidad de que se suba este precio base. Lo segundo tiene que ver con la tabla de factores, ¿ya? Que al colocar la tabla única de factores en todos los planes se acaba esta diversidad que existe hasta el día de hoy, digamos, ¿no? En los planes antiguos, los anteriores al 2020. Y lo tercero, ya que se ejecutó a partir de diciembre de este año, tiene que ver con el GES, ¿no? Donde la Corte Suprema determinó el precio del GES para cada una de las ISAPRES. No obstante eso, la ley corta también se hace cargo ya de la fórmula en que se debe calcular ya el nuevo precio GES ya cuando se cumplan los 3 años. Recordemos que el precio base sube todos los años, pero la prima por GES sube cada 3 años, cada vez que hay un decreto nuevo con nuevas garantías o eventualmente con nuevos problemas de salud que se vayan adicionando. Por lo tanto, nosotros observamos que con esto podría verse cerrado este capítulo de judicialización. Pero evidentemente hay un debate de fondo que todavía está pendiente, que es lo que esperamos ocurra desde octubre en adelante. Y vamos a estar conversándolo, por supuesto, con usted. Víctor Torres, superintendente de Salud, nuevamente gracias por acompañarnos y toda la información que vamos a seguir entregando aquí también en Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien, superintendente. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego.